¿Querés saber qué es la biodescodificación? Bienvenidos a Biodescodificación desde cero, un podcast donde vas a descubrir qué hay para vos en el mundo de la bio, de forma fácil, simple y amena. Con María Eugenia Calvo, Emiliano Barrio Nuevo y Gabriela Tiziani nos metemos en el mundo del inconsciente, desde la psicogenealogía, transgeneracional, programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, 5 leyes biológicas y mucho más, para que puedas usar estas herramientas en tu vida cotidiana. Déjate sorprender. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Biodescodificación desde cero. Y justamente por esto del desde cero, hay un síntoma que podríamos decir como desde el inicio, desde cero de una consulta de biodescodificación, vamos a tener en cuenta. Y ese síntoma es algo que por ahí nos pasa a muchos durante distintos momentos de nuestra vida, es algo por ahí bastante común, que es la retención de líquidos. ¿Qué tendrá que ver esto de la retención de líquidos con una consulta en biodescodificación? Bien, desde el modelo de Dr. Hammer, la retención de líquidos en realidad es algo que nos sucede diariamente, nos puede pasar durante el día, no advertirlo y básicamente puede estar presente en conjunto con otros programas biológicos especiales, que es así como lo llamamos desde el modelo de Hammer, la biodescodificación, y que es conocido como enfermedades, ¿sí? Llamadas enfermedades. Generalmente puede estar acompañando y en ese sentido puede estar como, a ver, no sé si voy a decir la palabra correcta, pero sería como agravando algunos síntomas o poniéndolos más en evidencia o haciéndolos más dolorosos. Bueno, nada, es una expresión biológica de lo que llamamos un síndrome, que se llama el síndrome del prófugo, que bueno, ahora lo vamos a desarrollar, y que, y bueno, eso, que nos puede presentar en situaciones muy especiales o también incluso a lo largo del día, y que tiene que ver justamente con la gestión del líquido, comúnmente llamada retención de líquidos, y está presente, bueno, en situaciones tales como, por ejemplo, el sobrepeso también, y también puede llegar a incidir en situaciones que tengan que ver con dolores articulares. Bien, entonces de entrada es algo que vamos a como indagar en una consulta, o lo vamos a escuchar y se va a presentar con palabras claves, ¿no? Como por ejemplo, eh, no, me está faltando, me pasó el otro día en una consulta de una chica que me decía, me tuve que ir de mi casa porque estaba viviendo con mi hija, con mis nietos, y finalmente me fui de mi casa. Me fui, le dejé la casa a ella, me fui con mi pareja, pero claro, me estaba faltando el olorcito de mi casa, ¿sí? Y eso me hacía, todavía me falta, siento que me está faltando, ¿no? Eso, sentirme que estoy en mi ambiente, ¿no? Sí, de esto primero dos cosas, ¿no? Estamos hablando de un mecanismo automático y que de hecho es el más primitivo de los más primitivos, que tiene que ver con retener agua, ¿no? Y primero entender el tipo de conflicto de esto y por qué le ponemos siempre tanta atención. Hammer le ponía este nombre de prófugo o de conflicto del pez fuera del agua, ¿no? ¿De qué se trata eso? Bien, cuando nosotros vemos a un pez que está dentro del agua, ¿no? Sea una pecera, sea un río, sea lo que sea, tiene una forma. Y cuando el pez lo sacamos del agua, parecería ser como visualmente, en lo real, en lo concreto, como que se infla, ¿no? Se hace más grande. Y en realidad, este es el mecanismo de retener líquido. ¿Que para qué lo hace un pez?
Bueno, ¿o por qué? Porque está en un sistema que no es el suyo y sabe que si puede retener un poco más de agua, bueno, se puede asegurar unos segundos o quizá unos minutos más de vida. Eh, y eso, así como le pasa a los peces, y es bien visible, en realidad atraviesa prácticamente, creo que a todos los A to- mamíferos, ¿no? Sí, a todos, Sí, porque en algún momento todos estuvimos en el agua, exacto. en otra época más primitiva del planeta, ¿no? Claro, es una memoria filogenética, es una memoria bien arcaica que gestiona una parte del cerebro justamente que es el más antiguo, ¿no? El tronco cerebral, y tiene que ver justamente con una respuesta de supervivencia importante, realmente. Claro, de hecho, por eso tuvimos que desarrollar riñones. Ujú. Digamos, dentro del agua no eran necesarios. Bien, y la otra cuestión, ¿no? Porque es todo esto que estamos diciendo en cuanto a poder describirlo y entenderlo. Y la otra cuestión es lo relevante que es frente a un tratamiento médico, ¿no? Y obviamente lo planteamos desde un respeto absoluto por los médicos y por la medicina, pero sí que bien que lo entendemos. Eh, y que tiene que ver con que, no sé si a alguien de los que estén escuchando les habrá pasado, que bueno, había un medicamento que era para esto y han visto que en ciertas personas eso funcionaba, iba de maravilla y la persona tenía ganancias y le iba mejor, y otros tomaban el mismo medicamento y parecía como si no sucedía ningún tipo de cambio, ¿no? Y la cuestión, que es un poco por el por qué Hammer pone el ojo en esto, era porque el problema no es necesariamente, ¿no? El medicamento que se eligió, el tipo de medicina que se eligió, sino el estado interno de la persona. Cuando alguien tiene un prófugo activo, o esto que hablo, pez fuera del agua, una retención de líquidos, estamos hablando de un conflicto que la persona internamente lo vive como la lucha por la subsistencia, digo, la lucha individual por sobrevivir. En definitiva, de esto tengo que salir yo solo, ¿no? Y es una cuestión de sentirse aislado, es una cuestión de sentirse incomprendido o incomprendida, de sentirse como justamente como un pez fuera del agua, ¿no? Por fuera de todo su ecosistema, de todo el sistema que le da contención. Entonces, cuando pensemos, digo, casos en lo concreto, en lo real, ¿no? ¿Cuándo es que esto tiene validez? Bueno, por ejemplo, cuando alguien recibe un diagnóstico, ¿sí? Y entonces ese diagnóstico le dicen que le dan el nombre que sea y esa persona entra en alarma, ¿sí? Entra en alarma y empieza internamente a luchar porque siente que hay una enfermedad, hay un síntoma que le puede hacer mal, que lo puede en algunos casos, depende cómo cada uno lo integre internamente, pero digo, quitarle la vida, ¿no? Y entonces empieza un proceso de lucha. Bien. Cuando nuestro cuerpo, nuestra biología reconoce que nosotros estamos en lucha, y más sobre todo cuando estamos en lucha frente a algo como sea una enfermedad, con lo cual no podemos ver, no podemos realmente lidiar, no sabemos qué hacer, el primer sistema de alarma es este, el de los... el del riñón, ¿sí? El conflicto de riñón, porque digo, usar una palabra muy técnica y es para perder, pero uno de los conflictos que tienen los riñones, ¿sí? ¿Y cuál es la lógica de esto? Bien, nuestra biología va a actuar igual que la de un pez, ¿sí? Nosotros nos encontramos en subsistencia y el mecanismo que aprendió la biología en el transcurso de la historia es retener líquido. ¿En qué maneras concretas entonces en la vida nos encontramos activando este programa especial, que es el de retener líquido? En principio, bueno, como decías, Emiliano, cuando alguien está fuera de su ecosistema de supervivencia, en donde donde se mueve a gusto, donde está bien, donde tenemos referentes, y cuando tenemos que salir de este lugar, de esta zona que conozco, puede ser tan simple como un viaje, dormir en la casa de otra persona. A mí me pasa muchísimo eso.
estoy en alerta, me doy cuenta que ya estoy en alerta, ya estoy preparando la valija para irme de viaje, estoy pensando dónde voy a ir a parar, dónde voy a ir a dormir, si voy a estar cómoda, que no voy a estar oliendo, sintiendo mis olores que estoy acostumbrada, ¿no? De mi casa, de mis sábanas. De hecho, se me viene la imagen de los niñitos cuando se llevan la sabanita o la almohadita o el muñequito y se lo ponen cerca de la cara, es como tener ese olorcito que les da la seguridad, ¿no? De que estoy en casa, de que estoy cuidado, de que estoy bien. Y nos puede pasar durante el día también cuando recibimos una noticia que nos saca de nuestro cotidiano normal, habitual. De hecho, en las consultas nos sucede, ¿sí? Que se resuelve algo de este programa. Y de hecho, las personas terminan la consulta o en algún momento de la consulta quieren ir al baño, ¿no? A orinar, justamente. Y tiene que ver con que se pudo haber resuelto algo de esto que mencionabas de, bueno, me siento solo, esto no lo puedo hablar con nadie, digamos, me están faltando referentes internos para estar a gusto conmigo o estar bien conmigo, sentirme validado también. Entonces, pueden ser cuestiones bien reales, ¿no? De la práctica. Me tengo que ir de mi casa o les puede suceder a alguien que esté internado en un hospital. ¿Por qué? Porque la persona que está internada está en un lugar que no es su hogar y justamente está siendo asistido todo el tiempo, ¿no? Que si alguna vez estuvimos internados, sabemos que entran, prenden la luz, nos están poniendo termómetro, nos están fijándose cosas, todo es como, bueno, no tener una referencia de estar en mi hogar, a salvo. También puede sucederle, por ejemplo, a algún anciano que tiene que ir a algún hogar. Son miles de situaciones, para cada uno es muy personal. Y también, perdón, esta referencia interna, esta percepción interna, ya más allá de si me muevo o no de un lugar, de estar en mi lugar, pero no sentirme con esa referencia interna de, bueno, puedo estar conmigo y nada, y que eso sea lo suficientemente fuerte como para poder estar bien, ¿no? Como para poder tomar decisiones importantes y sentirme protegido. Claro, como un desarraigo, esa sensación de Claro. desarraigo, de no estar en mi lugar o no estar digamos, donde pertenezco. Como estar sacado de mi lugar de pertenencia. Yo me pregunto, porque esto, como decíamos, nos puede pasar a todos y en distintos momentos, incluso durante el día. Pero después ya hay momentos donde esto ya es más patológico, por decirlo de alguna manera, más se transforma como en un síntoma donde se genera sufrimiento con esto, qué sé yo. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué hace que esto se lleve a ese punto, ¿sí? Donde esta retención de líquidos implica síntomas sufrientes para la persona? Y también si algo de lo transgeneracional también puede estar influyendo en una forma de enfrentar las situaciones o, porque pienso en Argentina, que somos tantos descendientes de inmigrantes. ¿Cuánto inmigrante hubo que tuvo que dejar su lugar para venir a un lugar nuevo que no conocía, y etcétera, etcétera? Entonces, bueno, pensaba en esto, eh, tanto en por qué se agrava y, por otro lado, si lo transgeneracional podría estar ahí influyendo, ¿no? Sí, básicamente podríamos acá buscar o tener en cuenta aquellas memorias que están relacionadas con el drama que fue dejar la madre patria, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno deja un territorio porque se tiene que ir, porque o hay guerras, o me voy porque tengo hijos varones y pueden ir a la guerra, o porque hay hambrunas, o porque, bueno, nada, cualquier circunstancia que sea lo suficientemente determinante y difícil para que una familia tome la decisión de marcharse de su tierra y estar en otro lugar donde yo tengo que reaprender
a Sobrevivir. sobrevivir, a moverme, ni hablar si tengo otro idioma. Y eso es con dolor, ¿no? Eso es vivido como una verdadera pérdida, cuando difícilmente se pudo capitalizar eso, o quedó esa nostalgia, ¿no? No sé si alguno tiene algún abuelo italiano donde las naranjas de Italia eran las más grandes del mundo. Entonces, bueno, evidentemente ahí quedó abierto una página dolorosa que quedó en nostalgia, básicamente un duelo, porque es un duelo verdadero, que bueno, que está ahí, quedó abierto. Cuando entendemos este tipo de conflicto, también entendemos lo importante que es que esa persona que llega a consulta se encuentre en una confianza, ¿no? Con nosotros a la hora de trabajar, con una sensación de que realmente se puede expresar y decir sus cosas, ¿no? Sin ningún tapujo, sin ningún juicio del otro lado, que simplemente estamos ahí para escuchar. Y es relevante porque después de hacer este pequeño clic interno, ¿no? Los resultados se vieron más, digo, se vieron realmente, ¿no? Personas que estaban con un síntoma y que quizá con una consulta, bueno, ya estaban mejor, ¿no? O estaban haciendo un tratamiento y después de la consulta el tratamiento funcionaba. O se tenían que operar de algo y al final hicieron otro estudio y al final no, ¿no? Y de fondo tenía que ver con el conflicto con el conflicto de que la persona estaba reteniendo líquido como mecanismo, pero en realidad que se sentía incómoda, que no se hallaba, que se sentía extraviada, que sentía soledad, que sentía que le faltaban esta palabra, ¿no? Que dicen las chicas, referencias, ¿no? Referentes en cuanto a personas con las que yo me referencio, sean familiares, o también cosas, ¿no? Cosas de cada uno que, que nos dan una referencia de, bueno, cuál es mi lugar, quién soy, qué sé yo, cuáles son mis pantuflas, ¿no? Cuestiones que... Las coordenadas de vida. Las coordenadas de vida, las coordenadas de vida, exacto, exacto. Sí. Me viene la palabra confortable, ¿no? Sí, claro. En cuanto, por ejemplo, esto, y no solamente en una terapia, en una charla con un amigo, ¿no? En el abrazo con un amigo, una pareja, un hijo, un padre, uno vuelve a encontrar, ¿no? Un lugar donde me siento en ese confort de algo familiar, de algo que puedo reconocer. Quizás ese terreno propio, familiar, conocido, etcétera, confortable, que aloja, donde me siento que es mi lugar, comienza siendo la mamá cuando uno nace y luego se va extendiendo un poquito al resto del mundo, entonces, o por lo menos del mi mundo. Bueno, y ahí tenemos muchos temas para trabajar. Me acordé de una escena de una película, no me puedo acordar el nombre, pero creo que es la historia de una chelista muy importante, que hay una imagen, ella viaja por todo el mundo, es la mejor chelista y entonces, claro, le mandaba a la madre un paquete con toda la ropa sucia, ¿no? Entonces muestran la escena de que la madre toda contenta recibe el paquete y cuando lo abre se encuentra con toda la ropa sucia de su hija que le manda la ropa para lavar. Y después, en otro momento de la película, muestran la escena donde la hija recibe el paquete que le manda la madre. La ropa lavada. La ropa lavada. ¿Y qué hace? La esparce por toda la cama y ella se tira en la cama para oler la ropa lavada por la mamá, ¿no? Era como eso a ella en esa vida tan difícil que llevaba de estar viviendo sola en hoteles, chelista, o sea, más sola no puedes entrar. Y en este ejemplo que traes, pensaba, porque mientras te escuchaba, Emiliano decía, y bueno, ¿y cómo es que uno lo ayuda a esa persona a generar esos cambios, ¿no? Y pensaba en este ejemplo que das, digo, hay mucho de tomar alguna acción, como mostrarle Claro. al animalito interno que tenemos, ¿no? Una acción, no es solamente, creo yo, no sé qué dicen, pero que no es suficiente con solamente reflexionar. No, claro. Entonces que algo de una decisión, una acción,
algo tenemos que hacer para sentirlo, porque no alcanza solo con pensarlo, ¿no? Sí, acá estaba diciendo Euge como desde un espacio técnico, ¿no? Que es el tronco cerebral el que está afectado. Y en realidad es justamente, para que se entienda, es el cerebro más Más primitivo, primitivo. ¿no? Y el cerebro más No primitivo tiene lenguaje. no tiene lenguaje, necesita cosas Concreta. concretas, ¿sí? Piensen, Acciones. piensen en los animales, tiene hambre, va y come. Y hasta que no come no se le va Directo. el hambre, ¿no? Claro. Eh, Por más que no se va a sentar a reflexionar sobre el hambre, exacto. ni sobre el ayuno, nada de esas cosas. A mí me gustaba el ejemplo este que decía, ¿no? Cuando el perro tiene hambre, ¿no? Que uno le puede decir, mirá, ya te estoy buscando la comida, ¿no? No te hagas ningún problema, que ya lo estamos solucionando. Y el animal hasta que no mete la cabeza ahí y come, sigue sintiendo lo mismo, ¿no? Porque es lo concreto. Por ende, no solo es en relación a la estrategia de acompañamiento en una consulta o en un curso, sino también es que cada uno, bien, encuentre su propia comodidad, ¿no? Encuentre su propia manera de conectar con sus cosas, de estar o en las actividades que les gusta, o con las cosas de lo cotidiano, como decía Euge, ¿no? Con el olor de la ropa, con nuestro lugar, nuestro espacio. Y a veces porque la vida propone, digo, hay cambios, o hay mudanzas, o digo, en fin, pasan cosas, ¿no? Pero, ¿cómo es volverse a encontrar con una comodidad, así en lo cotidiano? Digo, en el hecho de, metafóricamente hablando, pero la sensación de llegar a casa, ¿no? Y que eso sea un hogar. Claro, generar ahí las acciones necesarias, las conversaciones necesarias con quien uno convive a lo mejor, y todo lo que sea, lo que uno necesite para que justamente el espacio que habitamos no sea un lugar donde somos prófugos, ¿no? Como la canción de Soda Stereo, ¿no? Sino que sea un lugar donde encontremos esa comodidad. Y tiene que ver con decir lo que necesitamos, con expresarlo y poder tomar una acción en relación a eso, ¿no? Sí, estaba pensando en esta pregunta que habías hecho cuando esto se hace más grave y se hace crónico. Yo mencioné acá un poco, bueno, el sobrepeso y desde el modelo de Hammer entendemos que ese programa está activado. Creo que en el 100% de los casos. Y es acá, principalmente el programa que está detrás, no sé, es el programa que está detrás del sobrepeso. Sí, es uno de los más importantes. Y acá a mí lo que me viene un poco para reflexionar es que hay una percepción de la vida, ¿sí? De sentirme excluido, ¿sí? De sentir que no pertenezco, de sentir que no soy visto, entre otras cosas, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de este porque son varios programas los que se activan en sobrepeso, pero nos trae esto de algo del abandono, ¿no? Como, Del del rechazo. rechazo. Y esto es como una vivencia interna, un sentir interno con el que estoy conviviendo todo el tiempo, ¿no? Y vaya a saber los diálogos internos que también me trae esta configuración, ¿no? Esto que esté abierto. Tal vez no me doy cuenta, y es esa percepción que ya lo tengo asimilada porque viene desde muchísimos años, incluso desde que soy muy, muy chiquito, y tal vez entonces habría que indagar ahí esto de cómo fue en el momento del nacimiento, la separación, ¿no? En el momento que nace, cuánto pudo haber estado ese bebé cercano a su madre y sintiendo que va armando esos lugares de referencia, justamente que sale de medio líquido y entra a otro. Y realmente ese impacto de salir del vientre materno a la vida terrestre, justamente medio ese aéreo, pasaje, pasar de un medio cual, acuático a un medio aéreo. Va dejando improntas preverbales que no pasan por la conciencia y bueno, como para simplemente pensar y también trabajar a nivel terapéutico. Sí, y cuestiones que se ven así justamente en consulta, ¿no? Es cuando alguien toma una decisión en su vida, por ejemplo, no sé, decide, no sé, embarcarse
en una pareja, o decide separarse de una pareja, ¿no? Y que hay un cambio así en 3 días o 4 días en su peso, ¿no? Pero hay una diferencia de 20 kilos de repente, ¿no? O porque bajó, porque subió, y ahí se ve bien, digo, si fue que bajó de peso, de que había una retención de líquido, que había algo que era amenazante, que era incómodo, y que la persona entró en comodidad, o viceversa, ¿no? Se encontraba cómoda y ahora tomó esta otra dirección, y el cuerpo hace notar como ese cambio. Y lo mismo también para revisar, ya que estamos mirando, ¿no? Tiene mucho que ver con las pérdidas y los duelos reales, ¿no? Que es muy común también de encontrarse, claro, con personas que, bueno, no lo sé, falleció mi padre y como falleció yo engordé cierto peso y después como que quedé en ese peso, ¿no? ¿Y qué es? Bueno, que perdí un referente, más allá de... Por ahí no me expulsé yo o no salí yo de la escena, pero se fue alguien que era un referente. Exacto. Entonces me siento que me quedé solo igual, ¿no? Eso es quizás por ahí uno de los elementos de vida que muchas personas vivimos, que nos tenemos que atravesar, que nos dejan en esa posición, más cuando una persona es chico, ¿no? Cuando es niño, adolescente. Claro, no necesariamente pasa por la conciencia. No, es que es biológico. Claro, eso es lo interesante. Es biológico. Y entonces ahí hay que poner la mirada de desde cuándo, ¿no? A partir de qué momento. Y en general, usualmente siempre se remite a hay una pérdida importante. Sí, cuando empieza, ¿no? Esto del sobrepeso o algún conflicto que tenga que ver con la retención de líquidos, por supuesto. Sí, o eso, ¿no? Una pérdida real, o entrar en una situación, en un contexto en donde no me siento como un pez como dentro del agua, ¿no? Ese sería. Sí, estar en un trabajo que no me siento bien conmigo mismo ahí adentro, ni con el resto, no encuentro un lugar para mí ahí. Los cambios en la escuela. O en la escuela, los chicos que sufren bullying o que sufren expulsión y que son expulsados del grupo. Digo, todas situaciones también donde esté en juego el rechazo, ¿no? Como y bueno, esa herida, preguntaba lo del transgeneracional justamente por eso, porque también esa herida puede venir ¿no? El rechazo también puede venir, ¿no? En uno desde otras... Sí, actualiza un programa, básicamente, eso es lo que vamos a decir, un programita. Exacto, porque pregunto, ¿no? Por ahí es de una situación de vida de alguno de nuestros ancestros, donde, por ejemplo, pasó esto de que fue expulsado un integrante de la familia porque no se sabe qué pasó y alguien no lo vio nunca más, ¿no? Y ese que no lo vio nunca más después tiene hijos y transmite ¿no? Se van transmitiendo esas cosas y esos hijos son los que por ahí tienen el sobrepeso o la retención de líquidos o alguna problemática. Claro, porque el programa es, me pueden expulsar. Me pueden expulsar. Claro. Y esa es la amenaza. Sí. Exacto. Sí. Bueno, si quieren dejarnos comentarios para ver, como decimos siempre, para ver qué temas quieren que tratemos, nos gusta ir variando, pero también nos gustaría poder traer temáticas relacionadas con síntomas, así que si quisieran que hablemos de algo puntual, por favor escuchamos los comentarios o los leemos. Y bueno, tienen en nuestras redes, tienen vías de comunicación para que estemos en contacto. Así que muchas gracias. Chau. Chau, gracias. Chau.